Proyecto 2 de cuento en cuento, un viaje por América Latina. Eso van a copiar ustedes en su libreta. En este proyecto analizaremos las características del cuento latinoamericano. Existe un periodo de la historia en el siglo pasado donde aparecen unos escritores de aquí, de América, que juntos crean unas características muy peculiares en sus narrativas o la manera de cómo ellos escriben, de la manera de cómo ellos expresan la literatura desde América Latina, para América Latina y en América Latina. Antes de esto, es necesario que ustedes tengan en cuenta que para poder ser escritor, tenías que recurrir a los estilos, formas, parámetros que mandaban los países europeos, como son Inglaterra, España, Francia, Italia, eran los que marcaban las pautas de cómo debía ser un cuento, de cómo debía ser una novela, una obra de teatro. Y los escritores nacidos en América Latina tendrían que tener en el momento de escribir esas características que se pedían. Esas en el siglo XX, en el siglo pasado, cuando un grupo de escritores rompe con esos paradigmas o con esos parámetros o con esas estructuras propias de Europa y empiezan a escribir de un modo muy peculiar que se va a caracterizar y se va a llamar como literatura latinoamericana. Si alguno de ustedes posteriormente se interesa por la literatura, hoy en día existen licenciaturas, maestrías, doctorados en esta rama de la literatura latinoamericana, porque hay mucho que estudiar sobre ello y es importante que desde hoy vayamos teniendo ese acercamiento a este tipo de escritura. En particular, en este proyecto tomaremos lo que es el cuento latinoamericano. Y el título dice, de cuento en cuento, un viaje por América Latina. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este proyecto? ¿Ya copiaron el título? No tienen que dibujar el mapita. Nada más me sirve de referencia para que ustedes ubiquen qué es América Latina, desde México hasta Argentina y Chile. Los únicos países caribeños que no entran son aquellos, por ejemplo, la Guyana francesa, la holandesa, y hay algunos países que pertenecen a Francia y a Inglaterra que están en esta zona caribeña, en esta zona caribeña, para acá, y Belice. Son los únicos que de México para abajo no pertenecen a América Latina, sino ellos son angloparlantes o francoparlantes y los holandeses pues hablan, en la Guyana holandesa hablan holandés. En todo lo demás, hasta Portugal, Brasil que hablan portugués, forman parte de América Latina por tener un tronco común en su lengua, que es el latín o las lenguas romances. Para eso nos sirve este mapa para ubicar. Si el escritor, por ejemplo, es ecuatoriano, forma parte de, si es ecuatoriano nacido después de 1800, pero en 1940, forma parte de este grupo de escritores latinoamericanos. Si es de Brasil, si es de Bolivia, Argentina, Paraguay, México, Panamá, Cuba,
Todos ellos forman parte de ese grupo de escritores latinoamericanos. Aprendizajes esperados. 1. Analice el ambiente y las características de los personajes de los cuentos latinoamericanos. El ambiente se refiere en dónde está sucediendo la historia. El cuento latinoamericano va a tener esa característica que lo van a ambientar en un lugar de Latinoamérica con unas características peculiares. Es donde surge esta imagen pintoresca de los pueblos latinoamericanos. Y cuando hablamos de pueblos y ciudades latinoamericanas tienen unas características propias, al igual que sus personajes. Hay algunos que se dedican a los dictadores, otros que se dedican a las mitologías, leyendas y tradiciones de la región de donde viven, que aunque puedan coincidir en el personaje, pero en las características va cambiando. Y en el lugar de donde vive este personaje también va cambiando. El cuento de la Llorona existe en Ecuador, Chile, Colombia, México, y cada uno de esos personajes, aunque coinciden en muchos aspectos y en otros no coinciden, son completamente diferentes en el paisaje donde aparecen los motivos por qué realiza esas acciones. Alguna era una novia, otra ya era una mamá, y lo veremos a su debido tiempo. 2. Identifica las variantes sociales, culturales y dialectales. Esta cuestión de las variantes sociales se refiere si son indígenas, si son campesinos, si son criollos, mestizos, y el modo de cómo hablan, si tienen un lenguaje culto, fluido, o tienen modismos propios de la región donde vivan. Prácticamente condicionado por la lengua indígena dominante antes de la llegada de los españoles. En la zona del Perú es de los incas, en la zona de aquí de México es el náhuatl, y en la zona de Costa Rica son los, se me olvidó el nombre de los indígenas, los ticos, es el lenguaje de los ticos, y así en cada una de las regiones hubo un grupo indígena dominante que ha influido dentro de la lengua castellana, y los escritores lo retoman. Antes no lo permitían porque lo consideraban inculto, inadecuado, un español impreciso. 3. Identifica los recursos empleados para describir aspectos espaciales, temporales que se crean en el ambiente de un cuento. Es en dónde sucede y en qué tiempo sucede. Esa ubicación que realizan los escritores puede ser antes de la colonia, durante la colonia y después de la colonia. Es decir, cuando eran indígenas en esa región, cuando eran mestizos colonizados o indígenas esclavizados, o cuando ya eran gente que ya gozaba de su independencia. En toda Latinoamérica, de 1810 a 1821, comienza ese periodo de independizarse. Casi todos los países latinoamericanos se independizan en ese periodo. Y cuando lo ubican allá, van a tener características diferentes estos personajes que forman parte del cuento. En general, es lo que nosotros vamos a ver en este proyecto. Y esto es lo más importante del proyecto. Vamos a hacer un comentario a partir de un análisis de un cuento. Ustedes van a escoger un cuento y a partir de este cuento vamos a hacer un análisis literario y le vamos a dar un enfoque o una interpretación acorde a los criterios del cuento latinoamericano. Ahora vamos a pasar a un ejemplo de un cuento latinoamericano.
Y es aquí donde ustedes me van a ayudar a la lectura. ¿Qué es lo que leyó Aldo que aparece allá? Yo soy muy, Porque era valiente. pero no valiente. Yo soy muy macho y me voy. Todos los demás están rumoreando hasta que él decide, yo me voy. Eso va a ser una imagen recurrente. La figura del hombre macho que toma decisiones. Y es una característica latinoamericana, la cuestión del machismo, de engrandecerlo. Tengo un concuño eh, estadounidense y él dice, en México lo presumen, en Estados Unidos lo viven. El machismo es un problema universal, no solamente es de los pueblos latinoamericanos, pero en la narrativa latinoamericana va a aparecer como, como si fuera un valor, sinónimo de valentía, que fue lo que mencionaron por allá, la cuestión del el machismo. En el cuento mexicano, que queda dentro de América Latina, vamos a ver, les voy a poner algunos cuentos de Juan Rulfo y ahí también van a ver cómo aparece la figura del revolucionario o del que luchó en la independencia y va a aparecer siempre la figura del macho mexicano. ¿Cuál era el rol de las mujeres? ¿Qué hicieron las mujeres cuando sabían que algo mal iba a suceder? Se quedaron en sus casas, Compraron comida. buscaron comida. ¿Y por qué no el hombre? Porque Que mayormente en esos tiempos las mujeres eran las que hacían la comida o salían a comprar. Los hombres trabajaban. Así es. En el cuento, el autor es un, ganó premio Nobel, ya se murió, pero es alguien que ha estudiado mucho la cultura latinoamericana y reconoce a los personajes y les da voz y les da vida y los personifica bien dentro de la cultura latinoamericana. Afortunadamente estos elementos hoy en día van cambiando, pero cuando ustedes algún día estudien esto de la literatura latinoamericana, va a haber esos elementos recurrentes y algunos otros más. Para terminar,